Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones. Esta noche voy a tocar un tema a propósito, pues ya que lo acabo de ver. Ahí disculpen, es un poco alta la música. Lo acabo de ver. No sé si alguno de ustedes, dirigiéndome a las personas de, no sé, que 40, 50 años, 60, seguro, recordarán cómo eran las cosas en la escuela. ¿Qué les gusta? ¿Primaria, en secundaria? Cuando éramos más jóvenes o cuando éramos jóvenes, ya dependiendo de cómo se siente cada uno. Yo en lo personal recuerdo mucho que los maestros se esforzaban mucho en hacernos pensar. Se esforzaban en que razonáramos. No sé si recuerdan, para muchos de nosotros era una pesadilla en la primaria, los famosos problemas razonados, donde nos echaban un rollo ahí, de que fulanito vende el kilo de leña a tantos pesos, menganito a tantos pesos. Si fulano de tal vende el kilo de leña 20% más caro, ¿a cuánto lo va a dar? Algo así, por poner un ejemplo. ¿Y qué pasaba? Que nos ponían a pensar, y si había si teníamos las fórmulas a la mano para sacar el resultado, las usábamos. Y si las habíamos olvidado o no sabíamos cómo usarlas, se nos olvidaba cómo usarlas, hasta contando con los dedos, haciendo garabatos en el cuaderno, pero buscábamos la respuesta. Actualmente, ¿cómo funciona el mismo ejemplo? Algo así como que fulanito de tal vende el kilo de leña a 20 pesos, menganito lo vende en 50 y si fulanito lo venden 20% más caro que menganito, ¿cuál sería el precio? Inciso A, 20 pesos, inciso B, 30 pesos, o sea, ya el proceso de razonamiento nos lo han simplificado demasiado para los niños ahora. Y peor aún, que como ahora todos los niños, desde los más pequeños hasta los jóvenes más grandes en la preparatoria, ya todos tienen a mano un teléfono celular. Y no todos los maestros, siendo sinceros, no todos los maestros tienen control sobre el uso de dichos teléfonos en los salones. Entonces, no, pues ya el niño se agarra y busca en Google la respuesta. O al típico de Team María de Doping Way, a ver si latino, a ver quién fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy con esto? Yo me acuerdo, ya estando en secundaria y todavía en prepa, me lo recalcaba mucho mi padre, que en paz descanse. Me platicaba mucho de sus tiempos en la universidad. Y me platicaba, que, ok, veía en las unidades los capítulos de los libros de derecho, que si alguno de los que me escuchan ha tenido entre sus manos alguna vez un libro de derecho de los que se llevan en la universidad, pues se dan cuenta de que son capítulos muy extensos generalmente. Y tienen muchísimas definiciones, muchos conceptos, incluso hasta artículos específicos de alguna ley, dependiendo de la temática del libro. Y de repente en el examen venía alguna pregunta de algún capítulo que no se había estudiado en el mes o en el bimestre, no sé, dependiendo de cada cuánto les aplicaran el examen. Y
no era válido reclamarle al profesor que el tema de X pregunta no lo habían visto en clase. Porque el profesor solía decir algo parecido a, bueno, pero estaba en el libro, debieron estudiarlo. O si de repente algún tema en específico no venía en el libro o no venía muy completo en el libro, era obligación del estudiante ir a la biblioteca y empezar a escarbar entre los libros a ver en dónde encontraba la respuesta o dónde encontraba el tema que se iba a desarrollar. Y eso era lo común. Y no solamente mi padre me comentaba eso, sino que otros señores conocidos, muchos de los cuales pues ya fallecieron, pero en su momento me llegaron a platicar, eh, sin importar la carrera que estuvieran estudiando, pues panoramas muy parecidos, donde siempre tenían que estar al pendiente de estar investigando por su cuenta, estar leyendo temas, aunque no se hubieran visto en la materia, en las clases, porque pues de ahí podía venir alguna pregunta. Y le digo, y eso era lo normal. No era válido ninguna reclamación al maestro por cuestión de que no se hubiera visto en clase X tema. ¿A qué viene todo esto? Yo desde hace 2 años he estado viendo, sobre todo en televisión en las mañanas, yo acostumbro cuando me levanto poner el noticiero. Y me ha tocado ver que se habla de casos eh, muy conocidos por la cuestión de que ahora, pues por la cuestión de la pandemia, pues la mayoría de las clases, bueno, el total de las clases se estaba llevando en línea. Por lo tanto, cosas que pasaban en la clase, en alguna clase, bueno, pues era susceptible o era muy fácil que fuera a parar a redes sociales o a internet. Entonces yo había visto casos de alumnos que le reclamaban al maestro o a la maestra que, sobre todo si reprobaron el examen o no sacaron una calificación muy buena, de que, oiga, resulta que este tema no lo vimos en la clase. Y a lo mejor por cuestión de tiempo, por cuestión de lo que ustedes quieran, organización o por buscar la manera de optimizar el tiempo de las clases, hay temas que no se vieron o no se vieron de manera muy a fondo. Sin embargo, pues los temas en cuestión forman parte del temario de la materia. Pero ahora ese tipo de reclamos por parte de los alumnos pues parece que tiene mucho peso y se ha ido restando la autoridad del profesor, del maestro, de la maestra, a tal grado de que lo que los alumnos consideran una injusticia lo suben a redes sociales, lo suben a YouTube y de inmediato se polariza la opinión pública y generalmente lo que se obtiene es una opinión a favor de los estudiantes, entre comillas, y en contra del profesor. Nos quejamos mucho de que el sistema educativo no es el mejor, no es el que pudiéramos tener, el que mereciera un país que por lo menos hasta hace poco pues pujaba hacia un desarrollo pues bastante notable, por lo menos a nivel Latinoamérica, y se está empezando a dar a conocer en el mundo. Entonces, respecto a ese punto, yo recuerdo, hay una escuela aquí de psicología aquí en Chihuahua, la voy a mencionar, es la Carl Rogers, que entre mucha gente pues no goza de fama como una escuela de mucho prestigio. Sin embargo, estudiantes que han salido, bueno, profesionistas que han salido de esa escuela y que han sobresalido en su profesión como muy buenos psicólogos o excelentes psicólogos,
están de acuerdo en lo mismo. Bueno, es que la escuela no hace al profesionista. Ok, la escuela, buena o mala, te da las bases, pero depende de uno como estudiante. Dependiendo del grado de excelencia que uno como estudiante quiera alcanzar, pues uno se va a poner a estudiar, se va a poner a investigar. Ya para resumir, porque me extendí mucho, yo estoy estudiando en línea la carrera de psicología. Y estamos empezando y en una de las materias nos hicieron algunas preguntas. No a todos los compañeros les fue bien en el examen, o no les fue como ellos esperaban. Y en un foro que tenemos de discusión, donde intercambiamos ideas, impresiones y demás, perdón, la queja era de que la respuesta a tal o cual pregunta del examen no estaba en los apuntes digitales que nos proporcionan. Y la queja era alrededor de eso, o sea, ¿por qué nos ponen tal o cual pregunta si no viene en los apuntes? Punto número 1. Varias de las quejas, de las preguntas de las que se quejaban los compañeros, la respuesta sí estaba en los apuntes, pero no venía tal cual con puntos y comas. Lo expresaban en el examen, que al ser de educación abierta, pues las preguntas son de opción múltiple. Entonces ninguna de las opciones venía exactamente la respuesta como viene en el libro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay que echar un poquito de razonamiento, echar a trabajar el cerebro y traducir o interpretar la información. Porque no es posible que siendo ya estudiantes universitarios queramos que nos den ya todo digerido exactamente como nos lo ponen en este caso en un examen. Otra cuestión es que en una materia anterior ya nos habían dicho que uno de los grandes retos del estudiante en línea, si no lo tiene desarrollado, es que tiene que desarrollar un sentido de responsabilidad en el cual esté buscando el conocimiento y no se base únicamente en los apuntes que les da la escuela, sino hay que investigar, porque sobre todo en la carrera de psicología, o no sé, en las carreras de derecho, o en otras carreras así de tipo humanística, por ejemplo, no siempre hay un concepto único, sino que hay muchos autores y por cada autor hay un concepto y entonces hay que buscar la manera de, de, con- de conseguir una información o un concepto más completo, reuniendo varios conceptos y formándonos con nuestro criterio un concepto más amplio, más completo, vamos a decirlo así. Entonces la queja fue esa, no tiene caso leer todos los apuntes o no tiene caso estudiar lo que nos dicen porque después la respuesta no viene en el examen o nos preguntan cosas que no vienen en los apuntes. Entonces, ¿dónde queda esa responsabilidad del estudiante por aprender? Se me está terminando el tiempo. Voy a continuar con este tema en otro episodio, el día de mañana. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto es Reflexiones y nos vemos el día de mañana, sábado. Que pasen muy buenas noches.